Amén. Dios les bendiga. Como decimos los paisas, Dios les pague. Dios les pague más. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como para colocarle una flor más a esta celebración, levante su Biblia. ¡Ay, qué belleza! A ver, yo veo si trajeron Biblias hoy aquí. Vamos creciendo. Amén. Y el cuaderno de notas, ¿dónde está? A ver, qué especiales. Dígale al que está a su lado, ya casi. Dígale, ya casi. Demasiado. No quisiera perder la oportunidad de decirle a la iglesia de que con la ayuda de Dios, bueno, de hecho algunas cosas. Una es que no va a haber la cantata este año. Todos los que nos inscribimos no lo vamos a poder hacer por varios motivos. Uno, el espacio aquí ya se limitó más porque la iglesia local ha añadido otra congregación más. En este momento hay 3 iglesias congregándonos aquí. Los espacios que teníamos de tiempo se nos han limitado. Entonces, eso lo hicieron porque nosotros teníamos previsto salir para esta temporada de este lugar. Entonces ellos en orden habían dispuesto a ayudarle a otra iglesia. Y como no hemos podido salir, entonces se nos aprietan todos los horarios. Y algo que sé es que no debo tener presión ni poner a la iglesia en una presión innecesaria. Una cantata que no podamos celebrar este año de la manera como lo hemos hecho en otros años no va a ser el fin del mundo tampoco para nosotros. Y hay que aprender a entender los tiempos del Señor. Este es un tiempo para terminar esta paz en paz aquí, como Dios nos permita, y tampoco nos van a entregar para acción de gracias, porque han habido cambios en la electricidad, han habido una situación que encontraron en una calle que no tiene que ver con nosotros ni con la constructora. Entonces todo esto ha dilatado el tiempo de entrega. Nos decían que para noviembre pensamos ir a hacer un desayuno allí, el cual no descarto en la parte de atrás, no lo descarto un tiempo atrás de gratitud, pero nos dijeron ya para la primera semana de diciembre. Ese cántico que hay allí, este gigante se va para el suelo, este gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos que este gigante se va para el suelo, está basado en la historia de David cuando peleaba contra Goliat. Y si usted lee bien detenidamente la Biblia, se da cuenta que aparece allí la palabra muerte 2 veces. Porque dice que David lanzó con su honda una piedra que se incrustó, y dice que le pegó en la frente a David, a Goliat, y mató al gigante, ¿cierto? Pero si usted lee bien y sigue leyendo otro poquito, dice que David luego vino y cogió la espada de Goliat y le botó la cabeza y lo terminó de matar. O sea que con la piedra no había muerto. Seguramente se iba a desangrar, le iba a dar derrame allí, todo lo que pueda pasar en ese momento, pero no se murió. Tenía que terminarlo de matar. Y yo veo en esto, hago un análisis y me di cuenta de que este gigante con el que estamos peleando es un gigante que ya le pegamos y ya está en el piso, pero hay que botarle la cabeza. Sí, hay que botarle la cabeza, y en eso hay unas responsabilidades que necesitamos asumir, y ya las hemos hablado aquí, porque son cosas de último minuto, cambios de tiempo, cambios por el condado, se generan unos ingresos, unas deducciones adicionales, y yo le invito a que terminemos de matar a ese gigante, que le terminemos de botar la cabeza, y esto se resuelve en algunas cosas es con dinero. A mí no me gusta hablar mucho de eso, pero soy tan honesto y tan directo de decirle que es una parte de la vida, el dinero. Entonces les hablo para que sepamos que necesitamos recolectar ese dinero que hemos anunciado allí, y sé que en la medida que podamos, en la capacidad cada uno, y que Dios nos ayude. ¿Está bien? ¿Listo? Vamos a compartir la palabra. Permítame, cerramos todo este espacio de tiempo que recibimos en honor, y gracias porque de verdad que pegan en el corazón y lo hacen sentir a uno amado. Muchas gracias, porque sentimos que nos aman y que nos apoyan, y que hay una presencia de Dios en medio de nosotros, todo el pueblo en medio de nosotros, hay esa gracia de Dios, y nos sentimos agradecidos con Dios por ser pastores de acá, ¿verdad? Nos tocó la mejor iglesia a nosotros. Pero oramos para compartir la porción de la palabra importante y pertinente en este día, para que nos llevemos una confrontación al corazón, para que nos llevemos una historia, para que aprendamos intelectualmente, aprendamos algo un poco, aunque sea, y quizá nos haga cuestionar la palabra de hoy, nos haga pensar en qué posición estamos.
qué es lo que Dios o cómo Dios quizá nos estará viendo, por qué somos el resultado a veces de lo que somos. ¿Será que hemos hecho cosas que no tenemos que hacer? Pero oramos. ¿Podría usted inclinar su rostro un momento? Buen Dios y Padre nuestro, Señor, es en el nombre de Jesús que oramos, tu Hijo amado, y te damos gracias por todo lo que hasta este momento ha acontecido en este día, porque con bien nos has traído, Señor, y nos has permitido exaltar tu nombre, adorarte y gozarnos en medio de nosotros como pueblo por tu gracia y bondad. Pero también es muy importante, Señor, que recibamos tu palabra, que nos instruya, que nos edifique, que nos enseñe, que nos confronte, Señor, que nos consuele en este momento en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, y permítenos ya centrar los pensamientos en este tiempo especial de unción, donde tú has de hablarnos a través de ella. Todo te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Démosle pues a Dios la gloria, la honra y la alabanza. Recibimos una honra terrenal, como dice, honremos unos a otros, pero la honra y la gloria a Dios en este momento. Y yo quiero que compartan, o vamos a compartir el tema del día de hoy, que tiene como título huesos secos. Huesos secos. ¿Pudiera usted repetir esa palabra conmigo? Huesos secos. Y a modo de introducción, permítame hablarle decirle que voy a hablar de una porción del libro de Ezequiel, siendo este el tercer profeta mayor, o en el orden que aparece allí en la escritura, luego en el Antiguo Testamento, de Isaías y Jeremías. Y Ezequiel como tal es conocido como uno de los profetas mayores, no porque fuese más alto, más grande, sino porque tuvo muchas más revelaciones que otros profetas que apenas profetizaron pocas porciones. Entonces existen en la Biblia los profetas mayores 5 y luego los profetas menores 12. Si usted analiza en los profetas menores, existe un libro de media hoja apenas, por un lado apenas, media hojita. Entonces no es de menor importancia o como tal que sea una persona más bajita, ¿no? Sino que es por la cantidad de profecía. Y el profeta Ezequiel en este caso habló o le tocó por su ministerio hacer más o menos 7 predicciones sobre Israel. Como tal, tenía que profetizar de parte de Dios a un pueblo testarudo, a un pueblo inicuo, a un pueblo que se había vuelto su corazón contra Dios, y le tocó una porción difícil a él, ser el transmisor, o se dice, transmisor de la gloria de Dios para un pueblo que se encontraba en cautividad allí en Babilonia. Fue donde a él le tocó ejercer para el año más o menos 593 antes de Cristo. Y él habla de una visión extraña, es una visión de un valle. El Señor le lleva en el espíritu y él ve un valle, y el valle, dice la escritura, que era un valle lleno de puros huesos secos. Imagínese usted esa porción, como habrá un montón de huesos en un lugar, como un gran sepulcro, como un lugar donde ha pasado mucha calamidad y solamente hay huesos y huesos y huesos. Y allí a él le toca profetizar sobre estos huesos. Dios le pone a él que profetice sobre esos huesos secos, y a esos huesos se les permite que cobren carne, que cobren tendones y cobren piel. Y luego se le permite que él profetice vida sobre esos huesos secos. Estos huesos secos, en el sentido literal, cuando leemos aquí en la escritura, habla exactamente del pueblo de Israel. O sea, para darle honor a la enseñanza correcta de la palabra, tengo que decirlo que la palabra es clara allí, porque usted nota que es específicamente la profecía sobre Israel. O sea, Dios está diciendo a través de esta profecía, a través de esta visión que él tiene cuando profetiza, algo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora, hay otra cuestión que nosotros, en un sentido más bien como acomodaticio o de aplicación, en un sentido de aplicación, podemos coger la enseñanza, y todos los que leemos la escritura y los que predicamos sabemos que podemos usar esa porción de la enseñanza para aplicarlo a la iglesia del Señor y a la tierra, el globo terráqueo, delante de la presencia del Señor. O sea, lo que le pasó a ellos como un pueblo seco, donde Dios profetiza vida, es aplicable a nuestra vida contemporánea, y podemos de allí sacar una gran enseñanza. Los huesos representan entonces el sentido
literal de la condición espiritual y la condición política en la que se encontraba Israel. Israel se encontraba como tal seco como nación, seco políticamente y seco espiritualmente. Pero allí Dios permite que se le profetice a ese pueblo palabra para que vivan nuevamente, para que cobren sentido. El sepulcro que habla allí de los huesos, ese montón de huesos, habla de las naciones donde Israel fue esparcida en sus tiempos de cautiverio, cuando fueron asoladas sus ciudades, sus regiones, y fueron llevados como esclavos a otras regiones. Y ese movimiento de los huesos lo que habla es de su regreso a la tierra, a Jerusalén, de su regreso a la tierra de donde habían sido sacados. Entonces, vamos a mirar, como dice la palabra de Dios, que hay un texto muy importante en tener en cuenta cuando hago la comparación de un pueblo seco políticamente y espiritualmente, y donde Dios a ellos les profetiza vida, que es relevante o es aplicable a nuestra condición, según la palabra de Dios en Juan 3:5. Dice la palabra de Dios que respondiendo Jesús dijo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu quiere decir que tiene que haber un llamado de Dios a un ser, a un individuo, y en este caso a una nación, para que volviera a nacer, porque estaba muerta y como hueso ¿qué? Seco. Así se encontraba Israel, el pueblo de Israel, en su condición política, en su condición espiritual. Secos. Secos como quienes, como muchos de nosotros hemos estado secos en algún momento de nuestra vida, o como quizá algunos de los que estén aquí o algunos de los que están escuchando a través de esta transmisión, quizá hoy tú estás seco en tu vida, seco en tus emociones, seco en tus quehaceres, como que no tienes sentido de vivir. El pueblo de Israel así se encontraba y así muchas veces nosotros estamos. De hecho, los que nos convertimos hemos sido llamados de ser huesos secos, y se nos crea a nosotros tendones, piel, se nos crea a nosotros músculos, y se nos sopla aliento de vida, como que viene un aliento de vida nuevo, que es el espíritu de nosotros es despertado por el Señor, y entonces pasamos a tener una nueva oportunidad delante de Dios. Yo quiero que leamos entonces el profeta en este momento allí, Ezequiel capítulo 37 y versículos 1 al 14. Es una buena lectura, importante tocarla, pero usted tome nota por si pierde algo, usted pueda leer en casa. Ezequiel 37, 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos, ¿en qué? Esos huesos estaban secos, bien muertos, en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros ¿qué? Espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ¿qué? ¿Qué hubo? Un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno, hueso con su hueso. Qué espectáculo, ¿cierto? Este con este y estos con estos, y todo se armó el esqueleto nuevamente. Es lo que dice aquí la escritura. Hubo un gran ruido y se formaron y se juntaron. Versículo 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero, diga pero, no había en ellos ¿qué? Espíritu.
Préstele mucha atención a esto. No había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron, ¿qué? Sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, versículo 12, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La profecía es directamente sobre la casa de Israel. ¿Son sobre quién? He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. He aquí yo abro, ¿qué? Vuestros sepulcros. Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Qué espectáculo de profecía. Tremendo. Y qué oportunidad tan grande de aplicarlo en nuestras vidas. Porque cuando estamos sin Cristo, somos zombies. Cuando estamos sin Cristo, somos como huesos secos en un valle. Cuando estamos sin el Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y se necesita de algo maravilloso que se llama gracia divina. Se necesita de el favor de Dios que envíe una palabra de vida a un lugar de muertos. Y eso es lo que viene terminando siendo el resultado de una conversión de un ser humano que deja atrás lo que era y ahora es una nueva criatura, vivificado por el Señor y listo como un ejército. Quiero hablar de 3 puntos. Lo primero, que el pecado trae consigo castigo y juicio. Escuche bien esto, porque es importante que nosotros aquí, en toda nuestra homilética y en toda nuestra hermenéutica, enseñemos de todo. Siempre soy un predicador de que hay que enseñar de todo. No nos orientamos a una sola cosa o solamente a la bendición o una prosperidad por aquí, sino una realidad y una verdad escritural que es una verdad de vida. Cuando el hombre está sin Cristo es un hueso seco. Una nación sin Dios es como un valle de huesos. Un país como en el que estamos, cada vez hay más huesos. Una tierra, un globo terráqueo, cada vez vemos más huesos. Gente sin Dios, gente sin piedad. Personas disparando con armas automáticas desde un piso alto de un lujoso hotel en Las Vegas y disparando indiscriminadamente a una multitud que estaban allí por una decisión de entretenimiento personal y sin reparar ningún daño. Simplemente hizo una gran mortandad, masacre. 58 personas creo que murieron, hasta al menos ya van 60. ¿Ha subido a 60? 58 personas, más de 500 heridos y no sé cuánto más va, porque eso aumenta si la gente se agrava en el hospital y mueren. Eso es una persona que está muerta. Es una persona que tiene una capacidad para hacer eso. En él no hay vida. En él es una persona totalmente controlada por cosas espirituales contrarias a la gloria de Dios. Estamos en una tierra, un globo terráqueo, donde lo que escuchamos es rumores de guerra, guerras continuas. Hay una delincuencia abismal. Cada vez se hace más difícil vivir en los lugares donde era suave vivir. Ahora es difícil vivir. Y cada región se tiene que ir cuidando porque el pecado abunda, sobreabunda. Pero la palabra de Dios dice que donde sobreabunda el pecado, también dice que sobreabunda la gracia de Dios. Entonces es importante entender que el pecado trae consigo
castigo y juicio. Y yo a esto le quiero llamar como el hueso, el valle de los huesos secos. Lo que es la reprimenda de Dios sobre una nación, sobre un pueblo, específicamente aquí, Israel. Permítame decirle que Moisés había profetizado sobre esto. Moisés había profetizado de la calamidad y del pecado de Israel. Moisés profetizó y dijo unas palabras claras en Deuteronomio cuando repitió la ley de Dios. En Levítico dictó la ley de Dios en Deuteronomio. Ya para pasar al otro lado del río, él se tomó la tarea de volver a repasar la ley que le fue dado en Sinaí años atrás, para decirle al pueblo que se cuidara, para decirle al pueblo, en otras palabras, lo que le pasó a Israel fue una cosa anunciada. Le hago una pregunta: ¿acaso nosotros no estamos anunciados continuamente del peligro que puede venir sobre nosotros? ¿Acaso no estamos anunciados del mal que viene sobre nosotros cuando no hacemos lo bueno? ¿Acaso no estamos anunciados por la misma policía de Kissimmee, San Cloud o la Florida Central o donde sea, donde dice que si te pasas el límite de velocidad te van a dar un ticket? ¿Acaso no está anunciado que no puedes comer allí, o que no puedes hacer allí, o que no puedes patinar allí? Porque cada vez que haces eso hay una reprimenda. Dígame si no estamos anunciados todo el tiempo. A ellos Moisés les anunció, y lo dijo en Deuteronomio 28, versículo 1 al 6, lo siguiente: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Le está hablando a un pueblo que va a pasar ¿a dónde? Al otro lado del Jordán, a la tierra prometida, a tomar posesión de esas tierras. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos ¿qué? Sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios ¿de qué? Exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire la profecía de Moisés sobre Israel. Cuando ustedes pasen al otro lado, Dios los va a bendecir sobre todas las naciones que van a encontrar si ustedes guardan de todos estos mandamientos. Si lo hacen bien, les va a ir bien. Sencillo. Dios no es complicado. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Versículo 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Allí la palabra oyeres no solamente es oír, sino practicar. Si haces la voluntad de Dios, si obedeces a Dios en tu vida, le está diciendo a ellos, si obedecen y oyen la voz de Dios, les va a ir muy bien. Versículo 3: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5, ¿qué dice? Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Leamos el 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y se sigue leyendo todas las bendiciones. De hecho, es una de las porciones más espectaculares para leer y de las que más le gusta a la gente leer cuando se convierte. Todas las bendiciones de Dios. O sea, que Dios tiene preparado para mí. Y leemos todas las bendiciones y eso, la bendición me va a alcanzar. Imagínense que lo natural es que uno vaya detrás de las bendiciones, se esfuerce para lograr algo, se esfuerce para lograr algo. Y aquí dice que si obedecían a Dios, ese algo les iba a alcanzar. Que ellos caminaran con tranquilidad porque el bien se les iba a pegar. Entonces Deuteronomio 28, esa porción es simplemente espectacular. Y Moisés profetizó sobre ellos esto. Ya él había profetizado a Israel lo que le iba a pasar si lo hacía bien. Pero, diga pero, versículo 28 habla del castigo por la desobediencia. Y esta es la parte que cuando usted llega hasta ahí, ¿sabe usted qué hace? Hace así. Y se hace el loco y cierra la Biblia. ¿Por qué? Y no podemos ignorar esto. La palabra de Dios es muy linda. Mire lo que dice. Esa es la letra pequeña del contrato. ¿Usted ha visto que, sí o no, que cuando hay un contrato
Es una belleza. Usted lee todas las promociones grandes, 39.29, pero abajo dice, si lo coge triple. ¿Cierto? Todo es así. Pues aquí también. Una bendición está en la que yo quiero eso, pero después dice la letra pequeña y empieza la letra pequeña a hablar. Y allí, permíteme, qué pena, pásame la Biblia, por favor. Abajo. Allí en Deuteronomio 28, aquí tenemos en la pantalla el versículo, vamos a leer del versículo 15, una porción, versículo 15 en adelante. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, que también le puede alcanzar a uno, si no hace ¿qué? La voluntad de Dios. Sigamos. Maldito, léalo pues también conmigo, que la otra la leyeron muy elegantes. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Hay más, y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro, todo cuanto pusiere mano e hicieres hasta que seas destruido. Oiga lo que le dijeron a Israel. ¿Hasta que sean qué? ¿Y cómo fueron ellos? Destruidos. Hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Quieren más? Léalo en casa. Porque la lista es, usted dice, ¿qué? Y para ahí que tiene que comprar vicina para echarse en los ojos, porque los ojos se le van brotando, apenas lees todo lo que hay allí. Pero es importante leer. Es importante leer porque Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de misericordia, pero es un Dios fiel y justo también. Y paga conforme a las acciones de las personas, a veces con una misericordia inmerecida, pero a veces permite una reprimenda merecida porque quiere disciplinar. Y disciplinar no es castigar, disciplinar es formar, porque Dios nos quiere formar. Entonces, en este primer punto, que el pecado trae consigo castigo y juicio, es lo que le vino al pueblo de Israel. A ellos les llegó exactamente todas estas cosas. Fue un pueblo que escogió, ya tenían que escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué escogieron? Hacer lo malo. Se les había dicho que no practicaran el paganismo de las naciones que iban a encontrar, que no se metieran con los hechiceros, con los brujos, con los adivinadores, con los invocadores de muertos, que no se metieran con los adoradores de la astrología y de los signos zodiacos, que no le fueran a quemar incienso a Baal o a Sera y a ninguno de todos los dioses que tenían en la otra región. Les dijo, no hagan un montón de cosas, no se contaminen, y les dice, no se prostituyan con ellos. ¿Y sabe qué hicieron? Todo lo contrario que Dios le dijo a ellos. Por tanto, todas estas consecuencias de esta parte de Deuteronomio los alcanzaron a ellos. Vino la peste, la mortandad, vino la esclavitud, vino la destrucción, de todo vino, y quedaron esparcidos como un valle de huesos secos. Lo primero, esa esparción aconteció bajo la cautividad del imperio asirio. Para el año 722 antes de Cristo, ellos fueron llevados cautivos. Yo quiero que leamos allí Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes 17, y miremos, porque una cosa es que yo lo diga de aquí, otra cosa es que usted le pegue en la Biblia bien bueno. Mejor cuando lo leemos por la palabra. Segunda de Reyes 17, versículo 6. Dice la palabra del Señor allí. En el año 9 de Oseas, el rey ¿de dónde? Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. O sea, llegó a la ciudad de Jerusalén, la sitió, la rompió, la despedazó y cogió a la gente, mató a un montón y se llevó a un montón de gente cautivos, quiere decir en esclavitud.
se los llevó para la región de Asiria. Y dice allí, y los puso en Alad, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. 7. Porque los hijos, léalo conmigo, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Dejaron de temer a Dios por temerle a dioses ajenos. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Lea el 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron ¿qué? Estatuas, imágenes a Acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Lea el 11. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová. Y usted sigue leyendo más tarde. Le va a colocar una imagen, no allí, pero a usted en su mente, de la tierra donde yo vengo. Nosotros venimos de una tierra de idolatría impresionante. Yo soy paisa. Y no solamente los paisas, hablo por los colombianos en general. Hay una idolatría por todo lado. Usted va en la ciudad, usted avanza y pasa por un puentecito, y en una esquinita allí por la avenida Las Vegas, en Medellín, usted encuentra un altar a una virgen. Supuestamente una virgen, es una estatua de yeso. Y tiene un montón de placas conmemorativas de gente que va allá y hacen un peregrinaje ahí, están dentro de la ciudad. Y ya cogieron eso como un lugar idolátrico impresionante. Y van allá y se hacen allí y le oran a imágenes de yeso, a imágenes de bronce, a imágenes de oro, a imágenes hechas de talla de hombre, lo que Dios prohíbe en la Escritura. La misma desobediencia de hace 5,000 años es la misma que hoy día en la sociedad. ¿Por qué la sociedad está como una sociedad como huesos secos? Porque es la misma desobediencia. ¿Por qué nuestros pueblos no progresan? ¿Por qué nuestras naciones no avanzan? ¿Por qué nuestras naciones son, si lo analizamos, son lugares de huesos secos? Porque los actos idolátricos son demasiados. ¿Y sabe qué le hacen? Le prenden bombillitos, le prenden velitas, le queman incienso. Todavía no han leído este texto. Por todo lado donde usted se quiera, usted va por una carretera y en una curva, un nicho y una imagen de una mujer allí vestida de azul con un montón de cosas sobre la cabeza, y otra vez un montón de veladoras, y la otra curva, la otra, y la otra curva, la otra. Con razón se demora uno en viaje en bus de una ciudad a otra, porque si el busero tiene eso, para en cada uno a ofrecer a echarse la bendición ahí, frena, se baja un momentico y le pone un bombillo y le ponen una lámpara del carro fundida. Es unas cosas, un paganismo, una ignorancia, hermano, una cosa de agüeros tan impresionante. Ni buena la lámpara. Una fundida del carro van y la ponen allí como quien dice, esto alumbra. ¿Me entienden? Esto es lo que le pasó a ese pueblo de Israel cuando entró a una región. Nosotros venimos a un país, Estados Unidos, precursor de una manera impresionante, idolátrico en muchas áreas también, y entramos en un mes. ¿El mes de qué? ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? En octubre. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? La muerte, la noche de los muertos. Y empiezan las familias, y entre ellas las que no leen la palabra, que son de la iglesia, que me duele más, a comprarle el disfraz al perrito de la casa, al gato, al niño.
Y empiezan a decorar sus casas con calaveras y con calabazas y con esqueletos al frente, haciendo rituales a la muerte. Y no entienden que eso lleva a ira al Dios creador de los cielos y la tierra, de la tierra. Y duele mucho, porque cuando tú sales de esa práctica, te das cuenta que en ti ya se creó vida, que ya Dios sopló vida en ti, ya en ti se recobró el músculo, los huesos, todo. Y cuando miras, lo único que miras es un valle de sombra, un valle de huesos secos por todo lado. Entonces venimos a esta nación a pegarnos de todas las prácticas de esta nación. Y hacen un parade de homosexuales, y todos y un montón van al parade de homosexuales a rendirle culto a un acto vergonzoso delante de Dios. Y por allá está la fiesta del borracho, y también para la fiesta del borracho. Y por allá la fiesta de todo. ¿Y sabe qué me da tristeza a mí? Es con los hermanos de la fe. No diferencian todavía entre una y otra. No hacen diferencia entre una y otra. Todavía con estas prácticas. Estoy emocionado, no enojado. Bendito sea Dios. Mire, la canción del taller del maestro. Fácilmente se lo hubieran podido aprender los israelitas allá en Asiria y en Babilonia. Fácilmente le hubieran podido cantar. Porque dice: al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela, ayudará. ¿A qué? A conocerlo y a entenderlo. Eso se lo pudo haber aprendido el pueblo de Israel. Pero si Alex Campo hubiera existido en esa época, lo hubiera tenido allá con batolas cantando eso allí llorando. A saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto. ¿Es una qué? Una entrega. No es de que Dios, yo te amo. Ahí en el espejo. Dios, yo te amo. No. Yo te amo. Yo te amo. Es más que como usted lo diga. Es la esencia de su vida. Es la esencia de sus decisiones. Es lo que eres en realidad en secreto. Ahí muestras si amas a Dios o no. Y es allí donde necesita Dios hacer una obra. Denle la gloria al Rey. Donde Dios necesita trabajar con nosotros. ¿Duele? Sí. Mucho, demasiado. El pueblo de Israel pudo haber cantado esa canción. Y ellos sabían y podían cantar ese pasito que dice: para que la fama y las estrellas, si el maestro allí no está. Porque eran famosos los israelitas. Eran famosos porque donde llegaban conquistaban. Porque llegaban a un lugar y se les abría el mar en dos. Porque pasaban y se les abría un río, se frenaba un río y pasaban. Porque las murallas pasaban y gritaban y las murallas se destruían. O sea, los hombres tenían una fama entre las naciones. Las naciones le temían cuando decían: ahí vienen los israelitas. Y en ese momento pudieron cantar entonces, yo creo eso. ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? Ya el maestro no estaba allí por las decisiones de su corazón. Lo segundo es que Dios habla a los angustiados y oprimidos. Bendito sea Dios. Yo le llamaría esto la misericordia en el valle. Porque ellos estaban despojados de la gracia de Dios, destituidos de la gracia de Dios como aquel que se encuentra en pecado. Pero sabe que la misericordia en el valle llegó en el versículo 4, dice: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Miren la misericordia de Dios tan grande en medio de un pueblo que estaba siendo afligido por y como consecuencia de sus pecados. Él extiende una misericordia. ¿Me está entendiendo? Si usted está en idolatría, si usted está en ruina, si usted está en desgracia, si a usted le va de mal en peor, si usted dice: ¿qué es lo que me pasa a mí? Casi que salado, usted puede hoy mirar la misericordia de Dios. Porque Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Y quizá hoy Dios a usted donde está, le está
queriendo extender hoy una misericordia en medio de sus huesos secos. Bendita sea la gracia de Dios, porque por el profeta le dijo: ve y profetiza sobre ese pueblo. O sea que Ezequiel como tal estaba en cautiverio en Babilonia, viendo la nación seca, su pueblo siendo esclavo de Babilonia, de Nabucodonosor, y la gracia de Dios se acerca y le dice: los voy a levantar nuevamente. ¿Quiere usted levantarse nuevamente en el Señor? ¿Cómo está su vida espiritual? No me conteste. ¿Cómo está su vida? ¿Tuviste la gloria de Dios, pero ahora no hay reflejo de ella? Hablabas de Dios y por Dios y eras instrumento de Dios, pero ahora no hay una señal del Dios vivo en tu vida. Hoy es el día bueno. Hoy es el día de la misericordia. Hoy es el día donde Dios quiere decirte: quiero levantarte nuevamente. ¿Y sabes qué pasó allí? Este pueblo, Ezequiel predicó allí sobre ellos, profetizó allí sobre esa visión del valle de los huesos secos, y dio una orden extraña, una orden a los huesos: cobren vida. Y empezaron esos huesos a subírseles tendones, y empezó a subírseles piel, la carne, y sobre la carne que vino la piel. Pero analicen que allí hubo un ruido, y de eso vamos a hablar en un momentico. Pero quiero aplicar esto de una forma. Dios todavía está hablando a las personas que están muertas en los delitos y pecados. A nosotros los que tenemos seres queridos no conversos, esa es una palabra de esperanza, porque nos duelen nuestros seres queridos que andan como valle de huesos secos, como zombies. Se levantan todos los días, trabajan bien duro, pero en su corazón no hay aliento de vida. No conocen a Dios. Espiritualmente no están despiertos. ¿Y sabe qué podemos tener hoy por esta palabra? Esperanza de que Dios todavía puede salvar a un ser querido. Dios todavía puede salvar, y su misericordia, ¿será que se quiere extender sobre tu casa? Digo yo, sí, se quiere extender sobre su casa. Tenga esa esperanza y ore a Dios con inteligencia. Ora a Dios con entendimiento y dígale al Señor: Señor, profetiza vida sobre mi ser querido, profetiza vida sobre Julanito, sobre Peranito. Háblale a Dios y dile: Señor, extiende tu misericordia como a Israel se la extendiste. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 versículo 18, una confrontación, hacer cuentas. Ven y luego, dice Jehová, si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una palabra de ven. Dios de misericordia te está diciendo: ven. El Dios de misericordia te está diciendo: levántate una vez más. El Dios de misericordia te está diciendo: me despreciaste, dejaste mi gloria, te metiste en lo que te dije que no te metieras, pero sabes que hoy te digo: ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, que yo te haré descansar. Eso se llama gracia del cielo, y esa gracia del cielo está para ti hoy. No sé a quién el Espíritu de Dios le está hablando por esta palabra, y creo que le puede estar hablando a más de uno en este día por el punto en que nos vamos a meter para terminar. El tercer punto es del llamado a una conversión, y quiero explicárselos fácil. A eso le llamaría yo: más que huesos, carnudos y ruidosos. Yo le llamaría esto como un subtítulo a ese título: más que huesos, carnudos y ruidosos. Les explico, versículo 7. El profeta dice: profeticé pues como me fue ¿qué? Dicho o mandado. Versículo 7. Ezequiel 37, versículo 7. Léalo conmigo. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo iglesia, no se me pierda en este momento, que aquí hay un punto muy especial. Quizá usted vino hoy para esto. No sé para quién es, o alguien allí no cambie de canal. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Diga ruido. Mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno, hueso con su hueso. ¿Qué pasó con los huesos? ¿Y qué hubo? Se armó un esqueleto. Imagínate todos los esqueletos bien secos como sonarán. Y empezó crac, 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 crac. Todos los esqueletos se formaron.
Pero ¿sabe qué les faltaba? Vida. Vida. ¿Sabe cómo eran esos huesos? Ruidosos. ¿Alguien está escuchando lo que Dios quiere decir? Eran huesos y eran puro ruido. Ruido solamente. Dice ya el versículo 8: y miré y he aquí tendones sobre ellos. Ya tenían tendones también. Se veían mejor. Y la carne subió. Ya se veían mejor. Y la piel los cubrió por encima de ellos. Pero, ¿qué les faltaba? Espíritu. No hay un espíritu. Les faltaba todavía la palabra vida. Y yo le aplico rápidamente esto a lo que el Señor me puso en el corazón con una cosa impresionante adentro. Que unos, escúchelo bien, todos los que están en casa y los que escuchan por internet donde estén, unos hacen ruido mientras profetizamos aquí cada domingo la palabra de Dios. Mientras compartimos cada reunión, mientras van a la escuela ministerial, mientras ven prédicas en el internet o ven prédicas en la televisión y mientras colocan música cristiana, pero solamente están haciendo ruido. Son aquellos que simpatizan con las cosas de Dios, pero que no son de Dios. Simpatizan con las cosas de Dios, pero no viven como Dios dice que viven. Simpatizan y les gusta esto de iglesia y la placa del título de cristiano, donde me presento como cristiano, pero solamente soy ruido, porque cuando me miran bien, no hay en mí espíritu. ¿Alguien está escuchando lo que el Espíritu de Dios que está diciendo? ¡Qué miedo! ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor que yo piense que soy y no lo sea! Que yo crea pertenecer y no pertenezca. Qué tristeza que todos digamos vamos para un viaje y todos preparamos maleta, y sobre todo en esos tiempos del final donde tanto se habla del fin, y el fin es el día que te llegó a ti más rápido, para no decirle en cuántos años. Que cuando estemos preparando todas nuestras maletas y todos vayamos a la presencia de Dios, vayamos para un viaje eterno, y para ahí nos miren y digan: usted no está vestido para este viaje. Pero yo quiero. Pero no tiene la vestidura. Usted no está revestido de Cristo. Pero yo quiero, yo tengo, mire. Pero es que la vestidura no lo dice. Pero mire, al taller del maestro vengo. Mire, Dios, mire, aleluya. Mire, pero te falta el vestido. No, pero mire. Te falta el vestido. Pero mire que yo sé llorar en el Espíritu de Dios. Te falta el vestido. Solamente has sido ruido, pero te faltaba la vida. Se te llamó a levantarte y te quedaste solamente con los tendones. Te quedaste solamente con tu carne y con tu piel, pero no recibiste la palabra de vida. No dejaste que la vida, Cristo, entrara a gobernar tu corazón. Lo escuchaste siempre y te llevó a una proximidad, y llegaste a una proximidad, pero cuando tenías que dar el paso, no quisiste, porque seguiste decidiendo tu vida como la quisiste decidir. Mi pregunta es: ¿cuántos se quedarán? Porque la palabra de Dios dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Póngase en pie la iglesia. Si te pones en pie, yo te hago. Los que están allí, ellos también se ponen en pie. Y le hago una pregunta a toda la iglesia, y le invito a que no se deje entretener en este momento crucial de nadie. ¿Con qué parte del proceso se identifica usted? ¿Con el valle de huesos secos? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Seco y para ningún lado? ¿O te identificas con los huesos carnudos pero ruidosos solamente?
como decimos en mi tierra, mucho tilín, tilín y nada de paletas, nada de helado, de ice cream. Solamente un carro que suena tilín, 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 tilín. Esos carros que pasan por los barrios. Tilín, tilín, el de Mr. Softy o el del hermano Javier de pronto. Y llegan ahí al barrio y usted sale como un niño. Ay, yo quiero este helado. No lo tengo. Entonces ese tampoco lo tengo. Este no tengo nada. Solamente el carro era ¿qué? Era puro tilín, tilín. O te identificas con solo tilín, tilín de cristiano, cristiano, cristiano y no hay esencia. O te identificas como ese ejército grande en extremo que Dios levantó de Israel. Porque si algo Dios quiere levantar es hombres y mujeres como un ejército que se dispongan delante de Él. ¿Y sabes qué le pasó al pueblo de Israel? Dios extendió misericordia sobre ellos y los levantó y los volvió a su tierra natal. Y allí reconstruyeron la ciudad de Jerusalén. Escuche bien esto. Reconstruyeron la ciudad de Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Se les acabó la fidelidad a Dios muy pronto. Y volvieron a pecar contra Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Años después los puso bajo el imperio romano. Y ahí tuvieron persecución. Siempre tuvieron persecución bajo el imperio romano. Quizá Dios nos está extendiendo una invitación hoy. Quizá Dios te está levantando hoy. Quizá Dios te ha puesto a ti como un hombre o una mujer de un ejército. Pero te hago la pregunta, ¿vamos a serle fiel hasta el final? ¿Quieres serle fiel al Señor hasta el final? ¿Puedes cerrar tus ojos? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hay alguien aquí? Sea que estés en ese cuarto o allí en el sonido o aquí presente, que quieras pasar un momento aquí y le quieras decir, Señor, me siento seco, yo quiero tu misericordia. O alguien que le diga, Señor, tenía tu gloria, pero perdí tu gloria. No tengas pena, más vale que te levantes y ven y oramos un momento por ti. Si esta palabra fue por ti, varón, acércate y un pastor me ora por este varón. ¿Hay alguien más? Ven, mujer, vengan aquí todos los trabajados y cargados. Hay alguien aquí que no conoce del Señor y que lo ha escuchado de oídas, pero no le ha hecho que Jesús entre a su corazón a gobernar, o ha entrado pero lo has desechado. Pasa hoy. Hoy es el momento. No te vayas sin ponerte a paz y salvo con el Señor. Por favor, no lo hagas. Y usted levante sus manos allí, va orando usted, interceda. Y yo necesito servidores. Si puede alguno aquí a servir. Y si hay alguien que le quiere decir, Cristo entra a mi vida como Señor y Salvador, este es el momento. Y si estás en casa y le puedes decir, Señor, estoy como un valle de huesos secos, mi vida no tiene nada, soy un pecador. Hoy es el día bueno para que le digas, Cristo, sálvame hoy, recibo vida, crea en mí huesos, músculo, crea en mí piel y tendones, pero sopla vida sobre mí que me convierta de una vez y para siempre. Hoy es el día bueno de reconciliar tu vida con el Señor. No seas arrogante, varón, mujer. Si Dios te está hablando, pasa. Ese acto de pasar es un acto de decir voy, porque Dios me dice venga, no es por causa mía. Ven aquí, ven. Dale la gloria a Dios, iglesia. Dele gloria a Dios por ellos. Vengan aquí, vengan, acérquense que este es el día bueno de salvación. Es el día que Dios ha preparado. Yo hoy en el nombre del Señor Jesús oro con la iglesia. Levanten mano, iglesia, oramos, y levante voz. Los que saben hagan lo que tienen que hacer. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos por esta palabra que has traído. Palabra con misericordia, porque eres Dios misericordioso, pero palabra, Señor, con veracidad, que hace, Señor, justicia. Hoy te pedimos misericordia sobre estos hijos con huesos secos. Hoy, Señor, aquellos, Señor, que han perdido tu gloria, que han perdido, Señor, Padre, el camino, que se desviaron, que pudo más la fama y las estrellas, pero tú como maestro allí no estás. Hoy extiende tu gracia una vez más. Te pedimos perdón como iglesia, te pedimos perdón, Señor, como pueblo, que nos bendices, pero también nos desviamos, Señor, que nos atraes con gracia, pero con arrogancia nos separamos. Perdónanos, Dios, una
una vez más. Disponemos nuestra vida, Dios. Te damos gracias porque te acordás, Señor, en nuestra aflicción y en amor nos llamás a una nueva oportunidad. No nos permitas, como el pueblo de Israel, volver a la desgracia de irnos en pos de cosas ajenas, de dioses ajenos y de placeres personales, mas manténnos vivos por tu Espíritu, Señor, por tu Espíritu levantado, Señor Dios. Señor, por la gracia tuya, mi amado Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos, es en el nombre de Jesús que clamamos. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu palabra, Señor, como le dijiste a Ezequiel, Señor, nosotros hoy, Señor, te pedimos, sopla vida ahora, y levanta los huesos, Señor, levanta los huesos, levántalos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Rey, gracias. Y la iglesia puede darle gloria a Dios. Esta mañana démosle gloria al que vive. Aleluya. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Voy a orar. Le voy a pedir a las familias que nos acompañan por primera vez, permítanos por allí, por esa puerta, les están esperando. Desplácense primero las visitas, que voy a orar con la iglesia. ¿Podría levantar tu mano, iglesia? Permítame, Señor Dios, aquí como pueblo, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por darnos el privilegio de venir a adorarte. Pero por la salvación hoy te damos gracias, por la reconciliación de corazones. Como te permitía, como Señor te oraba que no me permitiera, Señor, hablar algo que no tocara el corazón de la congregación, la fibra del alma. Gracias, Señor, porque tú los amas más que yo lo pueda amar a ellos, Señor. Gracias porque tú, Señor, puedes usar, Señor, a este hombre, Señor, imperfecto para dar una palabra del Espíritu. Y hoy por ello te alabamos, mi amado Rey. La gloria es tuya y la honra y la alabanza. Y te pido que con bien nos sostengas en la gracia, nos sostengas en el crecimiento y con bien nos permitas salir de este recinto, mi amado Dios, para que este día, Señor, en todo lo que hagamos, no seamos ruidosos, sino llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En la iglesia del Señor dice amén. Dele la gloria al que vive. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bien pueda, desplácese por este lado. Pueden salir por estos recintos por aquí. Pasemos al otro lado, un tiempo de amistad, de congregación, de coinonía.